Muy buenas a todos, cinéfilos y cinéfilas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a una crítica para el canal. En esta ocasión sé que es una crítica muy esperada por muchos de vosotros, siento haber tardado un poquito de más, pero es que fui al cine con mi familia a ver la película. Vamos a hablar de It parte 2, una película que a nivel personal esperaba muchísimo porque su primera entrega me gustó mucho. De hecho, ya sabéis que It parte 1 se convirtió en la película más taquillera de la historia del género de terror, con más de 700 millones de dólares recaudados. Un éxito total y abrumador. Y esta también está siendo un éxito de taquilla. No sé si superará la primera. Ya se verá. En resumidas cuentas, si os tengo que dar un adelanto, a mí, a nivel personal, me ha encantado It parte 2, con sus cositas que a continuación comentaremos, pero creo que era una película complicada en ciertos aspectos y en esa parte ha cumplido más que mis expectativas. Sin embargo, en muchas otras características quizás no. Pero en general estoy muy contento con lo que Andy Muschietti nos ha entregado con esta secuela. Y es que ya sabéis que a mí la primera entrega me gustó mucho porque me recordaba mucho al cine de los 80, de los 90, esas películas grupales de niños que se enfrentan a un ente o algo, ¿no? Como los Goonies, como películas con las que yo quizás he crecido y quizás muchos de vosotros. No porque sea del año 80, soy del año 93, pero sí que me ponía a mi madre. Son películas que recuerdan mucho a eso y creo que la química entre los actores, la aventura, los efectos visuales, Pennywise, que está nada más y nada menos que interpretado por Bill Skarsgård, que está impresionante y apabullador, vuelve a interpretar a Pennywise aquí de una forma increíble. De hecho, creo que supera su interpretación al de la primera, porque creo que aquí tiene Pennywise más protagonismo. También se nota que han invertido bastante, mucho más en presupuesto en esta película. En su acabado de efectos digitales yo lo he visto muy bien. Pero aquí tenemos una película que ocurre 27 años después, ya con todos los niños adultos. Y he de decir que el elenco de actores, que muchos conoceréis, James McAvoy, Jessica Chastain, bueno, Bill Hader, si no mal recuerdo, creo que se llamaba el actor, que es un actor de comedia. El elenco de actores, el reparto de actores está impresionante y creo que han acertado absolutamente en todos los actores ya convertidos en adultos en lo que son los niños. O sea, creo que una de las cosas más complicadas que tenía la película era escoger un elenco de actores adultos y que tuviesen química entre ellos. Y Andy Muschietti, si hace una cosa en esta película que es para aplaudirle, es la química y cómo cuando están juntos, cuando se juntan en la primera, en el reencuentro, en la comida, la química entre ellos, las miradas, los gestos faciales, el cómo se miran. Incluso da la sensación que es por eso que esta película, no sé si sabréis, ha tenido críticas muy dispares. Ha habido gente que no le ha gustado, ha habido gente que le ha encantado, ha habido gente que le ha decepcionado. Yo es la frase que digo es, si te gustó la primera, esta te va a gustar seguro, porque tiene muchas similitudes. Pero creo que lo que falla esta película, que es lo que mucha gente se queja, que a pesar de que es de terror, ¿no?, del género, no es terror, porque esta película hay muchas partes, sobre todo en su acto final, que se convierte en una película, incluso me atrevo a decir, de acción y de aventuras. Y quizás la primera sí que jugaba con un terror un poco más psicológico. Aquí sí que hay alguna secuencia de terror psicológico, pero sí que me ha echado en falta quizás un poco más de terror. Pero a lo que voy es que creo que la dificultad real de esta película, al menos yo a nivel personal, que es lo que tengo que decir, era que los actores adultos funcionasen y que sobre todo Andy Muschietti nos vuelva a contar la historia, sus miedos, el cómo cada personaje tiene un miedo que otro, el cómo entre ellos se apoyan, el cómo también cada personaje tiene su propia personalidad, que eso va a afectar al reencuentro de la lucha de si una persona es más débil que otra, uno decide irse, porque claro, todo funciona a raíz de Mike, ¿vale? El actor negro, que es el único chaval que se queda en Derry, está empezando a ver que hay una clase de como de desapariciones de niños, y él ya sabe que Pennywise ha vuelto, y él es el encargado de ir llamando uno a uno a todos su grupo, porque hicieron ese juramento cuando se cortaron la mano y esa cicatriz de por vida, y él es el encargado de llamarlos para volver a hacer ese reencuentro y enfrentarse a Pennywise porque lo juraron, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo Andy Muschietti se toma el tiempo de ver la vida de todos los personajes. Uno es rico porque es analista, el otro es un escritor. Me gusta mucho cómo Andy Muschietti se molesta
en recorrernos las vidas de los personajes para que podamos llegar a empatizar, incluso podamos ver cómo son sus parejas. En este caso, ya sabéis, Beverly tiene una pareja que es maltratador, que recuerda mucho a lo que pasó con el padre, que la verdad es que la pobre Beverly, no sé por qué vuelve a caer con un hombre que es maltratador, un poco más, no sé, me ha chocado bastante. Si os dais cuenta, por ejemplo, Eddie, que era ese niño que tenía una madre obesa, que siempre dependía de la madre, tiene una pareja que también es gorda, que recuerda mucho a la madre, y creo que Andy Muschietti nos manda como el mensaje de que Eddie tiene esa falta de maternidad. O sea, que está muy bien escogido lo que es la esencia de los personajes y cómo cada uno ha cambiado. Ben, por ejemplo, que al niño gordo lo ves guapo, alto, fuerte, multimillonario, inteligente, ¿no? Quizás todo lo contrario. O sea, está muy bien explicado y desarrollado el cómo los personajes, una vez ya crecidos, Andy Muschietti... Por eso creo que la película ha sido tan larga, dura 2 horas 45, y yo creo que soy de los pocos que... Es verdad que es a lo mejor un poco excesivamente larga, que a lo mejor podría haber durado 2 horas 20 perfectamente, pero creo que esta película tenía que haber sido larga, sí o sí, que lo ha sido, para que podamos empatizar lo máximo con los personajes. Y es lo que mejor Andy Muschietti toca en esta película. El afecto y los sentimientos con los personajes. De hecho, la parte final de la película es una de las cosas que más me ha gustado. Quitando la parte final, me refiero el final, el cierre. No el final de cómo acaba todo con Pennywise, que eso no me ha gustado. Que ahora entraremos en ese debate. Pero, en resumidas cuentas, para mí It parte 2 ha sido una película que ha cumplido mis expectativas. Una película con secuencias de gore y violencia bastante duras. Y sobre todo una película también en la que me gusta mucho porque volvemos a ver una película del género de terror diferente y no siempre las mismas, porque es que del género de terror, las mismas películas malas que solemos ver del género de terror. Y esta película que mezcla tantos géneros y es tan diferente, me gusta verlas porque creo que estamos ante propuestas diferentes. Si te gustó la primera, te va a gustar la segunda. Y si, por supuesto, te gusta Pennywise y te gusta todo el ambiente que los grandes libros de Stephen King describieron, pues va a ser increíble. Esta secuela, esta segunda parte, se toma muchas libertades a la hora de ser fiel al libro, todo hay que decirlo, según tengo entendido y he leído por comentarios, porque yo no me he leído los libros, pero según tengo entendido, sí, al igual que la primera sí que fue bastante fiel. Aquí hay muchas libertades y cosas que no me han gustado, es eso, me ha faltado terror psicológico, me ha faltado una escena más de terror, y en vez de tantos jumpscares de estos, tantos sustos fáciles, que esta película tiene bastantes, me ha faltado eso, me ha faltado más terror psicológico, me ha faltado también 20 minutos menos de metraje y esos 20 minutos que quizás enrolla Muschietti en la parte del acto final, quitarlos. Y también, por otra parte, me ha faltado, que es lo que yo he echado en falta, una explicación mejor elaborada de quién es It. Porque aquí en la película sí que Mike, que es el encargado, el experto, el que tiene, digamos, los libros que ha estado leyendo durante años, quién es Pennywise y todo esto, pues una explicación mejor elaborada de quién es It y cómo acabar con él, que aquí en la película se explica, que de hecho, como digo, se toma muchas libertades. La explicación es un poco infumable y te quedas un poco, bueno, vale, bueno, sí, no. Y para eso hay vídeos en YouTube. Creo que ahí ha fallado mucho Andy Muschietti. Sin embargo, por la parte sentimental, la química entre los actores, la parte de los personajes, chapó. O sea, para coger a Muschietti y decirle, sí, señora, así se hacen las cosas. Y eso era muy complicado. Quizás la gente que busque más terror a mansalva, que se va a encontrar una parte, pueda salir más decepcionada. Yo me quería encontrar una buena aventura de terror, un buen elenco de personajes que funcionasen, y creo que otra de las cosas que destaca muchísimo es los flashbacks que se usan del pasado de los niños. De hecho, en esta película tenemos muchas escenas nuevas añadidas con los niños, que ahí me ha chirriado un poco. Yo quería ver más escenas con los adultos, que las hay por supuesto, pero creo que Muschietti también abusa demasiado de usar demasiado otra vez a los niños, otra vez escenas con Pennywise de niños, y me hubiera gustado ver quizás a los adultos pasar más miedo. Llamarme X, llamarme raro, no lo sé, pero me ha faltado también un poquito eso. En resumidas cuentas, si tuviera que darle una nota a la película, sería una película de 7, una película notable, una película que me ha gustado y que considero que es una película buena, sin más. La primera, a nivel personal, considero que es superior, me gustó también más, pero creo que esta, en otros factores, por supuesto, difíciles también, que también tenéis que entender que al ser una secuela no tiene ese factor sorpresa y que ya hemos visto a Pennywise en acción, lo cual sorprende al espectador, es mucho más complicado. Pero creo que estamos ante una buena secuela y por mi parte era lo que esperaba. Así que hasta aquí la parte sin spoilers. Vamos a la parte de los spoilers, ¿vale? He dado pinceladas, no he dado ningún spoiler. Spoilers, aviso, 5, 4, 3, 2, 1, spoilers. Bueno, en la parte de los spoilers podría
Deciros que el cómo terminan con Pennywise me ha parecido otra vez ridículo. No me ha gustado absolutamente nada. Sé que es un factor muy psicológico, sé que al fin y al cabo It se alimenta del miedo ¿no? Pennywise en este caso abusa un poco, pero para toda la guerra que da al final con la araña gigante, toda la guerra que da durante toda la película y toda esa mansalva constante de acción que hay, al final termina de una forma ridícula. Y esto me recordó un poco a la primera. Pero la primera lo pude perdonar porque pensé, son niños, es una forma bonita de acabar con algo así, es una forma elegante, por así decirlo, poética. Y yo lo perdoné. Mi hermano, sin embargo, que es muy fan, no lo perdonó. Pero que sean adultos y terminen con Pennywise. Que si no eres nada, no nos das miedo, hasta que se convierte en una tortilla blanca francesa pasada, que es lo que se convierte en Pennywise. Para toda la guerra que da, es como, ¿por qué no habéis hecho esto antes? Entonces, creo que el cómo terminan con It, a mí no me ha gustado nada. O sea, esto me ha sacado muchísimo fuera de la película porque estás constantemente viendo a It, que hay momentos de la película que en vez de terror es acción pura y dura. De hecho, el acto, que es lo que intentaba deciros, el acto final de la película, cuando están en la cueva y hay constantemente acción, no es una película de terror, es una película de acción y de aventuras. Y piensas, bueno, a ver cómo acaban con este bicharraco gigante, y acaban de la forma más absurda, y es como dices, ¿por qué no habéis hecho esto antes? Sin embargo, en la parte en la que It se convierte, que está en la cabeza de Stanley, que Stanley es el que se suicida, empieza a salir la araña, y juegan ahí con cosas muy perturbadoras, con escenas muy gore, con escenas muy escalofriantes. Te gusta porque es terror. Luego aparte es psicológico, porque estás jugando con la psicología de los personajes. Está Stanley de pequeño con esa cabecita y le salen patas de araña por los ojos, y aparte desagradable, y ves esas cosas tan atrevidas en el cine y te gusta. Pero ya luego cuando It se transforma en esa araña y empezamos a ver acción, bueno, puedo perdonar una parte, pero eso se alarga demasiado. De hecho, esa parte creo que es la parte alargada que sobra completamente de la película, y ahí al metraje le sobran 15-20 minutos. Luego vemos otra parte que es la de Beverly, que se inunda en esa habitación llena de sangre, que me gusta mucho. Una escena bastante gore, ¿no? En la que al final juegan con la psicología de It, y es cuando brasas de enero y está Ben diciendo eso y se da en la mano. Me gusta mucho esa parte. Y también echaban más cosas en falta, como secuencias en las que los personajes se enfrentasen individualmente a It, que la vemos en la parte en la que Beverly está con la abuela, que la parte de la escena de la abuela me parece la mejor escena de toda la primera y segunda parte de miedo psicológico. Me encanta, porque ves que es una abuelita normal y corriente que le da la entrada a Beverly. Ella empieza a ver flashbacks de su pasado. La abuelita, vemos ahí secuencias en el fondo, cómo hace cosas raras con las manos, cómo de pronto pasa desnuda, cómo de pronto se asoma y mira, se me pone la piel de gallina. Y dices, hostia, esto es terror psicológico, terror, no sabes qué va a pasar. Y en un momento determinado, ¡boom!, de pronto aparece una abuela ahí gigante y joder, y te acojonas. Y ahí ya, a partir de ahí se abusa un poco del jumpscare, ¿no? De monstruo, persigue a persona, y a raíz de ahí ya los sustos empiezan a perder porque se convierte todo en lo mismo. Eddie se enfrenta al leproso, el leproso simplemente le escupe, y es como que ya son sustos de monstruos que se asoman y te tienes que desprender de ellos. De hecho, parece, en momentos se convierte en una película de lucha contra monstruos o luchas contra bichos, y sin embargo echas de menos ese terror psicológico con lo que siempre It hacía, que era jugar con la psicología de los personajes. Por otra parte, la aparición de Henry, ¿vale? Que es este loco que mata a su padre con la navaja. Me sobra un poco, no está ahí, está en esa especie de manicomio, se escapa porque su amigo zombie lo salva, y luego casi mata a Mike, pero sin embargo le pega un hachazo Bill Hader, ¿no? Richie. Bueno, eso un poco metido con calzador, creo que podría haber sido bastante mejorable. Luego, sin embargo, vemos otra parte, que es la del tartamudo, que es la de James McAvoy, que me gusta mucho porque vemos cómo se enfrenta a su hermano y cómo se enfrenta a It, y sabe superar ese miedo, y de hecho mata a su hermano, le pega con el tornillo en la cara, que es suyo del pasado, y me gusta mucho esa parte porque es pura psicología. Y luego el cierre de la carta de Stanley a todos de por qué se suicida me parece súper poético, y me encantó, me emocioné. Y luego cómo la cámara se enfoca desde Derry, desde afuera, cómo vemos a los niños. O sea, toda esta saga ya con estas dos películas a nivel de actores, personajes, química, historia de ellos y empatizar con ellos, es del 1 al 10 un 10. O sea, Muschietti en ese aspecto está de darle un premio, sin exageración.
pero falla mucho en las partes de terror, en algunas partes, porque en esta, yo me esperaba esta película más dura. Entonces, claro, ¿qué vas a ver al cine? Tú vas a ver It, ¿y qué vas a ver? ¿Qué quieres ir a ver? ¿Una película de terror pura y dura que salgas acojonado? No vas a encontrarte eso, creo yo. Entonces, yo que busco una película diferente de terror, una película con empatizar con los personajes, que mezcle varias cosas, yo salgo muy contento del cine. Entonces también creo que es una película bastante personal. Aparte del guionista, que no me acuerdo cómo se llama, es el guionista de la saga de Annabelle. Ah, por cierto, dos cosas muy importantes que tengo que mencionar, que no he mencionado en esta crítica, ahora que estoy editando el vídeo lo menciono y lo incluyo, es la parte de la comedia no me ha disgustado para nada, creo que la comedia está muy bien metida, muy bien medida, que veía críticas que decían, hay comedia, hay y yo digo, madre mía, si me encuentro una película que hay comedia mansalva. Sí que es cierto, hay una escena que es la de Eddie, cuando le clavan la navaja, que hay demasiado humor ahí, que dices, coño, te han clavado una navaja en la mejilla, un poco de seriedad, que es la parte del leproso. Esa parte de comedia sí que me saca un poquito, pero nada, una parte de muchas de algunas que hay, pero la comedia creo que está muy bien metida y creo que le quita un poco de hierro al asunto a la película. Aparte, hay ciertos adultos como Bill Hader, el actor que hace de monologuista, lo cual es bastante interesante que una persona que su propia identidad es el humor esté bien metido en la película de forma natural. Y otra cosa que tengo que mencionar es la banda sonora, igual que la 1, ¿vale? No veo aquí prácticamente toques nuevos y me gusta mucho la banda sonora, o sea, igual que la 1. Quizás la 1 tiene más potencia, todo hay que decirlo, porque en esta hay más diálogos y en esta hay más escenas de acción, pero la 1 se va a la palma en este caso banda sonora, pero la banda sonora está muy bien. Sin más, seguir con el vídeo. Y de la película de la monja, que abusa mucho estas películas de jumpscares y sustos fáciles, y se nota un poco en esta, pero me falta, pues eso, todo lo que os he comentado. Y bueno, pues la parte de Stanley, de la carta, mientras la leen todos cómo vuelven a recuperar el contacto y la amistad y cómo entre ellos se llaman. Cuando Mike llama cuando Mike llama a Bill, ¿vale? A James McAvoy de mayor, oye, ¿cómo está? No, que simplemente te llamo para saber cómo estás, para saber qué tal vas. Y luego también me gusta mucho la aparición de Stephen King en ese cameo, en esa tienda de antigüedades, y sobre todo cómo parodian constantemente con su libro, porque están parodiando con que si su libro, que en este caso es Bill, que escribe libros, que no consigue hacer un buen final. Y me gusta mucho como el propio guionista parodia un poco con el tema de los libros de Stephen King, y creo que es, no sé, bastante peculiar. Y como incluso, según tengo entendido yo, su final no es que sea muy bueno. Y me gusta mucho cómo lo parodian y cómo intentan hacer en esta película, pues ese final, ¿no? Y no sé, me gusta mucho que parodien sobre algo y Stephen King se lo toma bien, es bastante llamativo. Así que bueno, en resumidas cuentas, It secuela parte 2 me ha gustado bastante, ha cumplido mis expectativas, yo he salido muy contento y es una de esas películas que tendré en mi estantería porque mezcla muchos géneros y cumple. Y creo que la parte más complicada lo ha logrado, y quizás una parte más para todo el público, porque yo creo que buscaba a la gente más terror, no lo ha logrado tanto, pero con algunas secuencias sí. La secuencia mía favorita, que me ha dejado perturbador completamente, es la de los espejos, con Bill, que ve como y empieza ahí pegando cabezazos en el espejo, y es una parte bastante perturbadora que te va a explotar la cabeza de violencia y decir, madre, el amor hermoso, y al final se acaba comiendo al niño que le arranca la cabeza, al igual que la parte de la niña en la que con la luciérnaga la hace venir hasta él y empieza a jugar con ella, que te va a quitar la mancha, empieza a jugar con su psicología y al final le acaba arrancando la cara. Esa parte me ha encantado. Y Bill Skarsgård como Pennywise está, vamos, impresionante. Que por cierto, una curiosidad para terminar el vídeo, lo que hace con los ojos de ponerlos completamente tuertos, lo hace en la realidad. Salió una curiosidad. 17 minutos de crítica, creo que ha dado para bastante. Siento si he tardado, pero esta película da para hablar mucho y podría estar hablando de muchas cosas más que me dejo, pero no quiero enrollarme. Como digo, la parte de la explicación de IT y todo eso muy mal, creo que ha sido bastante ridículo, y de hecho al final tanto rollo de hacer el conjuro ese, que al final no sirve de absolutamente nada, y simplemente con decirle 10 cosas ahí te acaban con él. Eso me ha parecido ridículo. Así que bueno, dejadme vuestra opinión si os ha gustado, si no os ha gustado. Si sois nuevos, os invito a que os suscribáis, que le peguéis un ojo al canal. Gracias por haber visto el vídeo, gracias por haber visto la crítica, gracias por comentar, por vuestros likes, y hasta la próxima, cinéfilos. Chao, chao.